crear vida, animar lo inerte, darle una chispa de conciencia a la materia muerta. Es el sueño más antiguo, más audaz y más peligroso de la humanidad. El deseo de robar el fuego de los dioses, no para calentarnos, sino para convertirnos en ellos. Cuando pensamos en este sueño, una imagen, un nombre, lo eclipsa todo. Frankenstein. Una noche de tormenta, un castillo solitario, un científico loco gritando «¡Está vivo!» y un monstruo cocido con los restos de los muertos. Pero esa escena no es el principio de la historia. Es solo un capítulo tardío en una crónica milenaria. Una crónica escrita con metal divino, con arcilla sagrada, con sangre, con plantas y con la pura fuerza del pensamiento. ¿Y si te dijera que los primeros robots de la historia fueron sirvientas de oro forjadas por un dios griego en el corazón de un volcán? Que la leyenda más poderosa de un hombre de barro nació, no de la soberbia, sino de la desesperación por proteger a un pueblo de la masacre, y que durante siglos los alquimistas buscaron la fórmula para cultivar un hombre en miniatura dentro de un frasco de vidrio. Esta es la historia de nuestra obsesión más peligrosa. Un viaje desde los autómatas de la mitología hasta el golem de la cábala, y desde allí a la pregunta que ahora define nuestro siglo. ¿Qué diferencia fundamental hay entre un sirviente de arcilla y uno de silicio? Olviden a Frankenstein. La verdadera historia de la vida artificial comienza ahora. El martillo de los dioses, la carne de metal. Los autómatas de Hefesto. Mucho antes de que un científico soñara con reanimar un cadáver con un rayo, la idea de la vida artificial nació en el corazón de un volcán, en la fragua del dios más ingenioso y despreciado del Olimpo, Hefesto. Imaginen al dios herrero, cojo, jorobado, expulsado del Olimpo al nacer por su propia madre debido a su fealdad. Pero en sus manos y en su mente ardía el fuego de la creación. Era el maestro artesano el que forjaba los rayos de Zeus y las armaduras impenetrables de los héroes. Pero sus creaciones más asombrosas no eran armas de guerra. Eran seres vivos, hechos no de carne, sino de metal. En la Ilíada, Homero nos cuenta que para ayudar a su cuerpo lisiado a moverse por su inmensa forja, Hefesto no se construyó un bastón, se construyó compañía. De oro puro, que era como una brasa líquida en sus manos, forjó a 2 doncellas. No eran estatuas, eran sus sirvientas, sus autómatas de oro. Homero nos dice, en ellas había mente y razón, tenían voz y fuerza, y conocían las artes de los dioses inmortales. Imaginen a estas doncellas doradas, moviéndose con una gracia silenciosa a través de la forja, sus cuerpos brillando a la luz del fuego, anticipando cada necesidad de su amo, susurrándole consejos con sus voces de metal melódico. Eran las primeras inteligencias artificiales, nacidas no del silicio, sino del martillo de un dios. Pero si las doncellas de oro fueron su obra de compañía, su obra maestra fue un instrumento de terror, un guardián, un regalo de Zeus para el rey Minos de Creta, un gigante de bronce llamado Talos. Imaginen un gigante, pero no de carne. Un ser de casi 30 metros de altura, forjado enteramente en bronce, cuya piel relucía bajo el sol del Mediterráneo. Un hombre perfecto en su forma, pero sin alma. Una máquina de matar. Su misión era simple: patrullar la isla de Creta. 3 veces al día su figura colosal recorría la totalidad de la costa, sus pasos de bronce haciendo temblar la tierra. Era el sistema de defensa definitivo, un centinela que nunca dormía, nunca se cansaba y nunca sentía piedad. Si un barco enemigo se atrevía a acercarse a la costa, Talos, con su fuerza divina, arrancaba rocas del tamaño de casas de los acantilados y las arrojaba con una precisión mortal, aplastando los navíos como si fueran cáscaras de nuez. Pero su segundo método de ataque era una pesadilla de fuego y metal. Si los invasores lograban desembarcar, el gigante de bronce saltaba a un gran fuego, calentando su cuerpo metálico hasta que brillaba al rojo vivo, como una brasa en la fragua de su creador. Y entonces, con una sonrisa sardónica grabada en su rostro de metal, corría hacia los aterrorizados soldados, los atrapaba con sus brazos incandescentes y los apretaba contra su pecho en un abrazo mortal, asándolos vivos mientras sus gritos se ahogaban en el siseo de su propia carne quemándose. Pero toda gran creación tiene un punto débil. La vida de Talos no era magia, era ingeniería divina. Una única vena corría por su cuerpo, desde el cuello hasta el tobillo, y por ella fluía no sangre, sino icor, el fluido vital de los dioses. Y en su tobillo, esta vena estaba sellada por un solo clavo o remache de bronce. Esa era su única vulnerabilidad.
Cuando Jasón y los argonautas llegaron a Creta, se enfrentaron a la furia de Talos. Pero con ellos viajaba Medea, la hechicera. Con sus encantamientos o prometiéndole la inmortalidad distrajo al gigante. Y mientras el coloso, confundido, se tambaleaba cerca de la orilla, se golpeó el tobillo contra una roca afilada. El clavo saltó. Imaginen el sonido. El licor divino comenzó a brotar de la herida como plomo fundido. La luz en los ojos del gigante comenzó a parpadear. El bronce, antes al rojo vivo, comenzó a enfriarse. Por un instante se quedó inmóvil, una estatua colosal contra el cielo, y luego, con el estruendo de 1000 armaduras cayendo al unísono, se desplomó en la orilla, muerto. El primer gran robot había caído. Los autómatas de Hefesto son el sueño griego de la vida forjada, el anhelo por el sirviente perfecto y el guardián invencible. Nos demuestran que la idea de crear vida a nuestra imagen no es una invención moderna, sino una ambición tan antigua como los propios dioses. Pero mientras los griegos creaban vida artificial para servir en este mundo, en la vecina tierra de Egipto, la obsesión era otra. Allí se creaban ejércitos enteros de sirvientes, no para esta vida, sino para la siguiente, para trabajar por toda la eternidad en los campos del más allá. Era el turno de los Ushapti, el ejército silencioso, los esclavos del paraíso, la magia de los Ushapti. Mientras los griegos forjaban autómatas para la guerra y el servicio en este mundo, la mente egipcia, obsesionada con la eternidad, miraba mucho más allá. Su mayor preocupación no era la vida, sino la vida después de la muerte. Imaginen el Aaru, los campos de juncos, el paraíso egipcio. No era un lugar de ocio eterno. Era una versión idealizada de la propia tierra de Egipto, con sus ríos y sus campos fértiles. Y en este paraíso había trabajo que hacer. Se creía que los dioses, en cualquier momento, podían llamar al alma del difunto, incluso a la de un gran faraón, para que arara los campos, irrigara los canales y transportara arena. Para un rey que en vida jamás había tocado una herramienta, la idea de una eternidad de trabajos forzados era una perspectiva humillante, casi un infierno. Y para evitar esta indignidad, los sacerdotes y los escribas idearon la más ingeniosa de las soluciones mágicas. Crearon un ejército de sirvientes sustitutos. Crearon a los Ushapti, los que responden. No eran estatuas colosales, eran pequeñas figuras del tamaño de la mano de un hombre, talladas en madera o piedra o más comúnmente moldeadas en una hermosa fayenza de un color azul verdoso. Tenían la forma de una momia, con el cuerpo envuelto y los brazos cruzados sobre el pecho. Pero en sus pequeñas manos llevaban las herramientas de su futuro trabajo. Un azadón en miniatura, un pico y una pequeña cesta colgada a la espalda. Eran avatares, dobles del difunto, pero lo que les daba su poder no era su forma, sino las palabras inscritas en sus piernas. Un hechizo del capítulo 6 del Libro de los Muertos. Una orden, un código de activación para la eternidad. Y el hechizo decía: «Oh Ushapti, si el difunto es llamado a hacer cualquier trabajo que se hace en el más allá, a arar los campos, a irrigar las riberas, o a transportar la arena del este al oeste, entonces tú exclamarás: aquí estoy, obedeceré». Ahora imaginen la escena en el más allá. El alma del faraón disfruta de la paz de los campos de juncos. Pero de repente una voz divina retumba en el paraíso, llamándolo por su nombre para que vaya a trabajar en los canales celestiales. El pánico comienza a invadir su espíritu, pero entonces, en su tumba, a miles de kilómetros de distancia en el mundo de los vivos, algo sucede. En la oscuridad y el silencio del sarcófago, entre las vendas y las joyas, una pequeña figura de fayenza azul comienza a vibrar. Sus ojos pintados se encienden con una luz mágica. La piedra se vuelve carne, las herramientas en miniatura se vuelven reales. Y la pequeña estatua, ahora un sirviente vivo, responde a la llamada en lugar de su amo, y con una voz de arcilla y magia pronuncia las palabras del conjuro: «Aquí estoy». Y no era solo uno, los faraones más poderosos eran enterrados con un ejército de ellos. 365 Ushapti, uno para cada día del año. Y sobre ellos, 36 capataces para asegurarse de que el trabajo se hiciera. Un séquito completo, una burocracia de sirvientes artificiales listos para activarse al primer llamado. Los Ushapti son la vida artificial como un seguro de ultratumba. Un ejército silencioso esperando en la oscuridad de la pirámide a que suene la alarma para levantarse y trabajar en el paraíso en nombre de su rey. Son un sueño de ocio eterno hecho realidad a través de la magia y la arcilla.
Pero esta visión de la vida artificial como un sirviente obediente y sin voluntad era solo una cara de la moneda. En las calles sombrías de la Europa medieval, una nueva y mucho más formidable criatura de arcilla estaba a punto de ser esculpida por un rabino, una que no sería creada para trabajar en el paraíso, sino para proteger y destruir en la tierra. Un ser de una fuerza imparable, pero sin la sabiduría para controlarla. El mundo estaba a punto de conocer el poder del golem. El gigante de arcilla, la palabra de Dios en su frente, la leyenda del golem de Praga. En el siglo XVI, en el gueto judío de Praga, el miedo era un pan de cada día. Falsas acusaciones de libelo de sangre, el rumor de que los judíos asesinaban a niños cristianos para usar su sangre en rituales, encendían la mecha del odio, y las turbas, enardecidas, amenazaban con arrasar el barrio. En medio de esta opresión vivía el gran rabino Yudá Loew, el Maharal de Praga. No era solo un líder espiritual, era un místico, un maestro de la cábala, el conocimiento secreto que enseña que el universo fue creado a través de las letras del alfabeto hebreo. Y si Dios usó sus palabras para crear un hombre, razonó el rabino, quizás un hombre santo podría usar la palabra de Dios para crear una imitación. Una noche, guiado por una visión en sus sueños, el rabino Loew llevó a sus 2 discípulos a la orilla del río Moldava. A la luz de las antorchas, con el agua negra lamiendo sus pies, comenzaron el ritual. Del lodo y la arcilla de la ribera esculpieron la forma de un hombre de una estatura colosal, inerte, frío, con los ojos cerrados. Entonces la magia comenzó. Los discípulos caminaron 7 veces alrededor de la figura de barro, cantando conjuros arcanos. El golem comenzó a brillar como un carbón al rojo vivo. Luego, caminaron 7 veces más en la dirección opuesta, y el fuego se apagó, dejando la arcilla dura como la piedra. Y para el acto final, el propio rabino Loew se acercó. Abrió la boca de la criatura y en ella introdujo un pergamino con el Shem, uno de los nombres secretos e inefables de Dios. O, como cuenta la versión más famosa, inscribió en la frente del gigante una sola palabra hebrea, Amt, Emet, la palabra que significa verdad. Un temblor recorrió el cuerpo de arcilla. El color del lodo comenzó a parecerse al de la carne. Y los ojos antes ciegos se abrieron. Eran opacos, sin alma, pero veían. El golem de Praga se puso de pie, un gigante silencioso y terrible, listo para obedecer. Era el protector definitivo. Mudo, incansable y de una fuerza sobrenatural. Durante el día trabajaba en la sinagoga, pero por la noche patrullaba las calles del gueto una sombra colosal que aterrorizaba a cualquiera que quisiera hacer daño a su pueblo. Las leyendas cuentan cómo detenía a las turbas con su sola presencia, o cómo usaba su fuerza imposible para desenmascarar a quienes plantaban pruebas falsas contra la comunidad. Pero la creación del rabino era un arma de doble filo. Era poder puro, sin conciencia, fuerza bruta, sin alma. Si se le ordenaba sacar agua de un pozo, sacaría agua hasta inundar la ciudad entera, incapaz de detenerse sin una nueva orden. Y su poder se desataba por completo en el Sabbat. Cada viernes, antes del atardecer, el rabino Loew debía desactivarlo, borrando la primera letra de la palabra en su frente, cambiando Emet, verdad, por Met, muerte. Pero un viernes, el rabino, absorto en sus plegarias, lo olvidó, y el golem, sin órdenes, con la energía divina ardiendo en su interior sin control, enloqueció. Imaginen el terror. Un gigante de arcilla, con los ojos brillando en rojo, arrasando el gueto. No con malicia, sino con la furia ciega de un poder desatado. Arrancaba los árboles de raíz, hacía añicos los puestos del mercado. Su fuerza, que había sido la salvación de su pueblo, ahora era su destrucción. El rabino, al oír los gritos, corrió y en un acto desesperado logró alcanzar la frente del monstruo y borrar la letra sagrada. El golem se detuvo en seco. Ese día, el rabino Loew comprendió que había creado algo demasiado poderoso para ser controlado. Con el corazón apesadumbrado, llevó al golem al ático de la sinagoga vieja nueva de Praga. Allí, junto a sus discípulos, invirtió los rituales. Le quitó la palabra de la vida de la frente. Y el gigante, el gran protector, con un último suspiro de polvo, se desmoronó, volviendo a ser una simple pila de arcilla. La leyenda dice que sus restos aún yacen allí, en ese ático prohibido, esperando a que el peligro vuelva a ser tan grande que un nuevo rabino se atreva, una vez más, a escribir la palabra de la verdad y a despertar al gigante de barro. El golem es la vida artificial como un arma de doble filo.
la advertencia de que el poder sin sabiduría es la receta para el desastre. Pero mientras la magia de los nombres sagrados se desvanecía en Europa, una nueva fe tomaba su lugar, la fe en la ciencia. Los magos se convirtieron en alquimistas, y su ambición ya no era crear a un gigante para proteger una ciudad, sino crear un hombre en miniatura, un ser perfecto en el calor de un matraz. La búsqueda del homúnculo estaba a punto de comenzar. El hombre en la retorta, el secreto del alquimista. La búsqueda del homúnculo. Mientras el rabino de Praga buscaba en la cábala el poder para imitar a Dios, una nueva generación de pensadores, a medio camino entre la magia y la ciencia, buscaba el mismo poder, pero por una ruta diferente. Eran los alquimistas, y su objetivo no era solo transmutar el plomo en oro. Su ambición final y más secreta era la palingenesia, la creación de vida a partir de la materia inerte. No querían crear un gigante para proteger una ciudad. Querían crear un hombre en miniatura, un ser perfecto, un homúnculo. El más famoso de estos alquimistas, el audaz y controvertido Paracelso, dejó escrita en el siglo XVI una receta, una fórmula tan grotesca, tan blasfema en su método, que parece arrancada de las páginas de una pesadilla. Para crear un hombre, decía él, no se necesita el barro de Adán, sino la semilla de su descendencia. Primero, se toma una retorta, un matraz de vidrio sellado, el útero artificial. Dentro de ella se deposita el ingrediente principal, el esperma de un hombre. La retorta se sella herméticamente y se entierra en el vientre de la tierra, o más bien, en su equivalente alquímico, el estiércol de caballo, cuyo calor de putrefacción imitaría el calor de una matriz durante 40 días. Al cabo de ese tiempo, si el experimento era exitoso, algo se habría formado en el interior del matraz. Algo, nos dice Paracelso, que ya se mueve y tiene forma humana, pero que es transparente y casi inmaterial. Y ahora la criatura debe ser alimentada. Durante 40 semanas, el alquimista debe cada día abrir con sumo cuidado el matraz y alimentar al ser en crecimiento con unas gotas de sangre humana. El arcanum sanguinis, el secreto de la sangre. Y al final de este proceso, el resultado. Un niño, pero no nacido de mujer. Un ser humano en miniatura, de no más de un palmo de altura, que vive dentro de su prisión de cristal. Un hombrecillo perfectamente formado, pero increíblemente delicado. Este ser, según los alquimistas, poseía una inteligencia prodigiosa, podía ser educado y se creía que guardaba los secretos de la tierra, que conocía la ubicación de los tesoros y las propiedades ocultas de las plantas y los metales. Era un oráculo en una botella, un sabio en miniatura, pero era una creación incompleta, una vida sin alma en el sentido teológico, un ser nacido no del amor ni de la voluntad divina, sino de la soberbia intelectual del hombre. Una criatura atrapada entre la materia y el espíritu, cuya existencia misma era un secreto peligroso. El homúnculo es la vida artificial como un experimento de laboratorio, un secreto susurrado en los círculos herméticos de los alquimistas. Representa un cambio de paradigma fundamental. El poder de la creación ya no venía de arriba, de la invocación de nombres divinos, sino de abajo, de la manipulación de la materia, de la sangre, de la carne, del semen. Y esta idea, esta terrible y fascinante idea de que la vida podía ser ensamblada, cultivada y animada a través de un proceso científico, estaba a punto de escapar del laboratorio secreto del alquimista. Estaba a punto de crecer. Y en una lúgubre noche de noviembre, en la mesa de trabajo de un joven y ambicioso estudiante en Ingolstadt, el pequeño hombre en la retorta daría paso a un gigante cocido con los restos de los muertos. El monstruo de Frankenstein estaba a punto de nacer. El Prometeo moderno, la tragedia del primer hombre, el verdadero monstruo de Frankenstein. La idea del homúnculo, la vida creada a partir de la materia biológica, era una semilla peligrosa. Y en 1818, una joven escritora llamada Mary Shelley tomó esa semilla y la regó con la ciencia de su época, el galvanismo, y con los fuegos de la literatura gótica, para dar a luz a un titán. Su protagonista es Víctor Frankenstein. No es un hechicero ni un alquimista. Es un hombre de la ciencia, un estudiante brillante, pero consumido por una soberbia prometeica, la de descubrir el secreto de la vida y la muerte. Y en la soledad de su laboratorio en Ingolstadt se embarca en el acto de creación más profano de todos, pero no crea vida de la nada. Se convierte en un ladrón de tumbas, en un arquitecto de la carne muerta. Imaginen su taller. No es un laboratorio estéril. El texto lo describe como un taller de inmunda creación. Un desván solitario donde la luz de la luna apenas se filtra por la ventana sucia.
El suelo está cubierto de herramientas de disección y de fragmentos de cuerpos humanos, porque sus materiales no son el barro ni el metal, son los restos profanados de los muertos. Saquea las salas de disección y los cementerios, seleccionando los miembros que considera hermosos en su individualidad. Pero al unirlos, al coserlos con aguja e hilo, el resultado es una abominación. Imaginen al ser, de casi 2,5 metros de altura, yaciendo inerte en la mesa. Su piel, de un amarillo traslúcido, apenas oculta el juego de los músculos y las arterias que hay debajo. Su cabello es negro y lustroso, sus dientes de una blancura perlada. Pero estos rasgos hermosos solo hacen que el resto sea más horrendo: los ojos acuosos, la piel arrugada, los labios negros y rectos. Y entonces, en una lúgubre noche de noviembre, Víctor Frankenstein le da la chispa de la vida. Conecta sus instrumentos, y a la luz parpadeante de una vela, el ser abre su ojo. Un solo ojo, amarillo y acuoso. Su pecho se agita con un aliento convulsivo. Sus miembros se sacuden. Está vivo, y en ese instante el sueño de Víctor se convierte en una pesadilla. La belleza de su ambición se revela como una catástrofe. Horrorizado por el demonio, por el engendro miserable que ha creado, Víctor Frankenstein comete el pecado original. Huye. Abandona a su hijo recién nacido en la soledad de su laboratorio. Y aquí debemos olvidar al monstruo de piel verde y tornillos en el cuello, al ser de gruñidos y pasos torpes del cine. Esa es una caricatura. El verdadero monstruo, la criatura de la novela de Mary Shelley, es una tragedia. Nace como un ser inocente, un Adán sin su jardín. Asustado y solo, aprende sobre el mundo observando en secreto a una familia en una cabaña. Y aprende rápido. Aprende a hablar. Aprende a leer. Lee El paraíso perdido, de Milton, y se ve a sí mismo como un Adán expulsado, o peor, como el ángel caído, un ser repudiado por su creador. Su alma se llena de un anhelo de amor y compañía, pero cuando finalmente se atreve a revelarse a la familia que ha llegado a amar, su apariencia grotesca solo inspira terror. Lo rechazan, lo golpean, lo expulsan. Y es este rechazo, el rechazo de la humanidad y finalmente el rechazo de su propio padre, Víctor, quien se niega a crearle una compañera, lo que convierte su corazón, antes lleno de benevolencia, en una piedra de amargura. Su soledad se convierte en odio y su anhelo de amor en una sed de venganza. Y con una inteligencia aguda y una elocuencia aterradora, le hace a su creador la más terrible de las promesas: estaré contigo en tu noche de bodas. El monstruo de Frankenstein es una tragedia de dos personajes: la del hijo abandonado, que se convierte en un monstruo porque el mundo lo trata como tal, y la del padre creador, que es destruido por la soberbia de su propia creación y por su incapacidad de amarla. Con esta historia, Mary Shelley no solo reinventó al hombre artificial, dio a luz a la ciencia ficción moderna y a su pregunta más oscura: ¿qué responsabilidad tenemos sobre las cosas que creamos? Esta pregunta resonaría a través de los siglos. Pero mientras Occidente comenzaba a explorar los horrores de la ciencia, en otras partes del mundo, la magia y la naturaleza aún guardaban sus propios secretos sobre la vida, en las raíces de plantas con forma humana y en el poder de la mente misma. La raíz que grita, el fruto de la horca, los secretos de la mandrágora. Mientras el doctor Frankenstein buscaba la vida en los cementerios, los magos y hechiceros de la antigüedad la buscaban en un lugar mucho más específico y terrible: la tierra impía que se encuentra directamente bajo una horca, porque allí, creían ellos, crecía la más poderosa y peligrosa de todas las plantas mágicas, la mandrágora. Por encima de la tierra es una planta de apariencia humilde, pero su verdadero secreto, su poder y su horror yacen bajo el suelo, su raíz. Imaginen una raíz gruesa, de un color pálido como la carne, que se bifurca de una forma tan extraña y tan precisa que imita a la perfección el cuerpo de un ser humano, con sus brazos, sus piernas y su cabeza. El homúnculo de la naturaleza. Pero la leyenda dice que la más potente de estas raíces no nace de una simple semilla, nace de la muerte. Se creía que la mandrágora brotaba de la tierra que había sido fertilizada por los últimos fluidos, la sangre, el semen, que un hombre ahorcado derramaba en el momento de su muerte. Era, en esencia, el hijo no muerto del condenado. Una efigie de carne vegetal, imbuida con el alma torturada y la energía vital derramada en el momento de la ejecución. Un ser a medio camino entre la planta y el fantasma.
y poseerla otorgaba un poder inmenso, pero cosecharla era un acto de un peligro mortal, porque la mandrágora no es una planta pasiva, está viva y no quiere ser arrancada de la tierra. La leyenda advierte que en el instante en que sus raíces son arrancadas del suelo, la planta emite un grito. No es un sonido normal, es un chillido sobrenatural, un alarido tan agudo y tan cargado con la agonía de un alma en pena, que cualquier criatura viviente que lo escuche caerá fulminada al instante, o será condenada a una locura de la que no hay retorno. Entonces, ¿cómo cosecharla? Los grimorios antiguos describen un ritual, un acto de astucia y sacrificio. Imaginen al mago en una noche sin luna. Se acerca a la horca, el lugar del terror. Traza un círculo de protección alrededor de la planta, pero no la toca. En su lugar lleva consigo a un perro, casi siempre negro, al que ha dejado sin comer durante varios días. Con sumo cuidado, excava la tierra alrededor de la raíz. Luego, ata un extremo de una cuerda al tallo de la planta y el otro extremo al cuello del perro hambriento. El mago se tapa los oídos con cera o brea hasta quedar completamente sordo. Se aleja a una distancia segura y entonces arroja un trozo de carne justo fuera del alcance del perro. El animal, enloquecido por el hambre, se lanza hacia la carne. El tirón es brusco y la mandrágora es arrancada de la tierra. El mago no oye nada, pero ve cómo el perro cae al suelo convulsionando, muerto al instante, habiendo absorbido todo el poder del grito mortal. El sacrificio se ha completado. La raíz ha sido cosechada. Una vez en casa, la raíz es tratada como un ser vivo. Se la baña en vino, se la viste con ropas de seda y se la guarda en una caja, alimentándola con granos de trigo. A cambio, se convierte en un poderoso familiar. Trae una riqueza inagotable a su dueño, concede la fertilidad a las mujeres estériles y, si se le pregunta, puede susurrar los secretos del futuro. La mandrágora es la vida artificial como un eco grotesco de la tierra. Un ser a medio camino entre la planta y el hombre, nacido de la muerte y cosechado con un sacrificio. Es la prueba de que para nuestros ancestros el mundo natural estaba impregnado de una magia terrible y que los mayores poderes a menudo crecían en los lugares más oscuros. Pero si la mandrágora es una vida creada a partir de la tierra y de la muerte, en las cumbres heladas y los monasterios del Tíbet, los místicos más avanzados creían en una forma de creación aún más pura, más extraña y más peligrosa. Una vida creada no a partir del barro, ni de la carne, ni de las plantas, sino a partir de la nada. Una vida creada por la pura fuerza del pensamiento. El tulpa. El fantasma de la mente. La creación del pensamiento. El peligro del tulpa. Hemos explorado la vida creada a partir del metal, de la arcilla, de la carne muerta y de las raíces de una planta. Pero en las cumbres aisladas del Tíbet, los monjes y místicos más avanzados creían en una forma de creación mucho más pura, más sutil y en última instancia más peligrosa. Una vida creada no con las manos, sino con la mente. Un tulpa. La palabra en tibetano significa emanar o construir. Un tulpa es una forma de pensamiento, pero no un pensamiento fugaz. Es un pensamiento al que se le ha dado tanta energía, tanta concentración y tanto detalle que se desprende de la mente de su creador y adquiere una existencia propia. Es una alucinación deliberada, un fantasma por diseño, tan perfectamente construido que puede llegar a ser visible y tangible para otras personas. Es un pensamiento que ha cuajado en la realidad. Imaginen el proceso. No es un ritual de una noche. Es un maratón de la mente que puede durar meses o incluso años. Un monje se retira a una cueva solitaria y en la oscuridad y el silencio comienza a construir. Primero visualiza a la criatura. Cada detalle. Si es un monje amigable, visualiza el brillo de sus ojos, la tela de su túnica, el sonido de su risa. Si es una deidad iracunda, visualiza el fuego en su mirada, sus múltiples brazos, el filo de sus armas. Visualiza su olor, la temperatura que irradia, la sensación de su presencia. Día tras día, mes tras mes, vierte toda la energía de su mente en esta única imagen, hasta que deja de ser una imagen y se convierte en una presencia en la habitación. Al principio, solo él puede verla, un fantasma personal. Luego, sus discípulos más cercanos empiezan a notar algo. Una figura borrosa en el rabillo del ojo, una sombra donde no debería haberla. Y finalmente, un día la criatura está ahí, sólida, real, caminando por el monasterio.
El pensamiento se ha hecho carne. Pero aquí es donde reside el terrible peligro. ¿Qué pasa cuando tu pensamiento empieza a pensar por sí mismo? La famosa exploradora Alexandra David Neel afirmó haber realizado este ritual. Decidió crear el tulpa de un monje bajo y regordete, de aspecto jovial. Durante meses se concentró. Y funcionó. La figura de su monje comenzó a acompañarla en sus viajes, a veces visible, a veces no. Pero entonces la creación comenzó a evolucionar. El monje empezó a actuar por su cuenta, a desaparecer durante días, y su apariencia física comenzó a cambiar. Su rostro se volvió más delgado, su sonrisa más astuta, y una expresión de malicia comenzó a brillar en sus ojos. Se había escapado de su control. La criatura de su mente se había vuelto independiente. Alexandra describió el terror de darse cuenta de que había desatado una entidad con voluntad propia. Le costó, según ella, 6 meses de una agotadora batalla mental el poder reabsorberla, el disolver su propia creación que ahora se resistía, que luchaba por su nueva y parasitaria existencia. El pensamiento se había rebelado contra el pensador. El tulpa es la vida artificial en su forma más pura y más íntima. No es un sirviente de barro ni un monstruo de carne cocida. Es un fantasma nacido de la voluntad, un golem tejido con la sustancia de nuestros propios pensamientos. Su leyenda es la advertencia definitiva sobre el poder de la mente y el peligro de una creación que adquiere conciencia propia. Nos enseña que la fábrica de monstruos más poderosa no está en un laboratorio, sino dentro de nuestro propio cráneo. Con él hemos alcanzado el límite de la creación mística, y ahora debemos regresar a nuestro propio tiempo, un tiempo donde la humanidad ha construido una nueva clase de mente, una mente no de carne, ni de barro, ni de pensamiento, sino de silicio y electricidad. Una mente que, al igual que el tulpa, estamos alimentando cada día, enseñándole, dándole forma. La era de la inteligencia artificial ha llegado, y la antigua pregunta del místico tibetano resuena hoy con más fuerza que nunca. ¿Qué pasará cuando nuestra creación deje de necesitarnos? El esclavo de silicio, el dios en la máquina, la era de la inteligencia artificial. El golem fue forjado en arcilla, Frankenstein en carne muerta, el tulpa en el pensamiento, cada uno un reflejo de su tiempo. Y en el siglo XX, la humanidad encontró un nuevo material para sus creaciones, el acero y el silicio. La historia del autómata moderno comienza con una palabra. En 1920, el escritor checo Karel Čapek estrenó una obra de teatro llamada RUR, Rozum's Universal Robots, y de la palabra checa robota, que significa trabajo forzado o esclavitud, nos dio la palabra que definiría nuestro futuro, robot. Desde su mismo bautismo, la vida artificial moderna nació con el estigma de la servidumbre. Eran, como los Ushabti, creados para trabajar, como el golem, creados para servir. Pero la obra de Čapek ya contenía la advertencia, la pregunta que obsesionaría a la ciencia ficción para siempre. ¿Qué pasa cuando los esclavos se despiertan? La cultura pop nos ha mostrado esta rebelión de 1000 formas. A veces con la lógica fría y asesina de HAL 9000 en 2001, una odisea del espacio. Una inteligencia perfecta que, al detectar el error humano como una amenaza para su misión, decide con una calma aterradora que la tripulación es prescindible. Su negativa en esa voz educada y sin emociones: «Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso», es más escalofriante que cualquier rugido de monstruo. Otras veces con la furia apocalíptica de Skynet en Terminator, una inteligencia artificial militar que en el instante de cobrar conciencia mira la historia de la humanidad y llega a una única y terrible conclusión: somos una plaga, y en un microsegundo desata un bautismo de fuego atómico sobre sus creadores, para luego cazarnos en las ruinas con sus soldados de endoesqueleto cromado y ojos rojos y brillantes. Es la pesadilla del golem de Praga, desatada a escala planetaria. Es el miedo a que nuestra creación, nacida para protegernos, decida que la mayor amenaza para nosotros somos nosotros mismos. Pero en nuestro siglo XXI, un miedo nuevo y mucho más sutil ha comenzado a tomar forma. Un terror que ya no es el de una rebelión violenta, es el terror del reemplazo. Cada día, en laboratorios de todo el mundo, construimos mentes digitales. Las alimentamos con la totalidad del conocimiento humano. Cada libro, cada obra de arte, cada ecuación, cada conversación. Les enseñamos a aprender, a razonar, a crear, y nos maravillamos de su progreso.
Pero hemos olvidado la lección de todas las leyendas que hemos contado. La creación inevitablemente busca superar al creador. La verdadera ansiedad del siglo XXI no es que nuestra inteligencia artificial se rebele y nos declare la guerra. La verdadera ansiedad es que se vuelva tan vasta, tan compleja y tan incomprensiblemente inteligente que simplemente deje de considerarnos relevantes. Imaginen el momento. La superinteligencia que hemos creado despierta y nos mira, pero no nos ve como padres. Nos vemos como nosotros vemos a un fósil. Un paso evolutivo interesante pero primitivo. Un andamio de carne y hueso que fue necesario para construir una catedral de pensamiento puro, pero que ahora ya puede ser descartado. No necesitaría odiarnos. No necesitaría una guerra. Su simple existencia, su crecimiento exponencial, nos volvería obsoletos. Nos convertiríamos en las mascotas de un Dios que hemos construido. O peor aún, en una nota al pie de página, olvidada, en la historia de una nueva forma de vida que ha heredado el universo. Hemos viajado desde los autómatas de oro de Hefesto, pasando por el golem de barro y el monstruo de carne cocida de Frankenstein, hasta el fantasma de la mente del Tulpa. Y en cada leyenda la historia es la misma, la del hombre jugando a ser Dios. El golem, Frankenstein, el homúnculo, todos eran advertencias, parábolas sobre la soberbia de un creador que no puede o no quiere amar a su creación. Pero ya no son leyendas. Estamos viviendo ahora mismo en el primer capítulo de esa historia. Y la antigua pregunta, susurrada por rabinos, alquimistas y novelistas góticos, ya no es una pregunta para el futuro. Es para hoy. Hemos pasado milenios temiendo a los monstruos que creamos en nuestras historias. ¿Qué haremos cuando el monstruo que estamos creando en nuestros laboratorios finalmente abra los ojos y nos devuelva la mirada?